Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, impreso perna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus finis caritas, et spiritaris untio, tu accende lumen sensibus, infunde amore cordibus, infirma nostri corporis, virtute firma perpeti, os llamamus a Patrem, nos camus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore, Deo Patris fit gloria, et Filio qui amor tuis, surrexitac Paraclito, in seculorum secula. Amén. Sentaos y descubríos. Se declara abierto el solemne acto académico con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. Tiene la palabra el eminentísimo, excelentísimo señor don Juan Antonio Martínez Camino, quien pronunciará la lección magistral titulada Los mártires del siglo XX en España. Excelentísima señora rectora de la Universidad Católica de Ávila, autoridades académicas de la universidad, autoridades civiles y militares, profesores, alumnos, queridos amigos todos. Es para mí una alegría y un honor el poder tomar la palabra en este día académico, el día por excelencia de la universidad, de los alumnos, de los profesores, de todo este ayuntamiento de alumnos y profesores que es la universidad, un lugar clave para el futuro de una sociedad que quiera basarse en los derechos fundamentales del ser humano, en la tradición moral de un pueblo y en una convivencia construida sobre las piedras indispensables de ciudadanos rectos y responsables. El título de mi intervención es un poco más largo de lo que se acaba de decir y de lo que está en el programa, pero no por ningún defecto de la organización, sino por causa mía, que a última hora le he añadido 2 palabras más. Y se titula Mártires del siglo XX en España y nueva evangelización. El siglo XX ha sido el siglo de los mártires. Hay un libro que tiene este título, publicado en el año 2000 en Barcelona, en la editorial Península, del profesor y luego ministro del gobierno de Italia, Andrea Riccardi, que se titula así: El siglo
de los mártires. Es el siglo de los mártires cristianos, pero también de las víctimas de los totalitarismos, que se cuentan por decenas de millones. Casi nadie habla de ello. Casi solo los judíos, los hermanos judíos, son quienes hablan del holocausto sufrido por su pueblo, para que no se olvide y para que una memoria fresca de aquella gran vergüenza de la humanidad no se vuelva a repetir. Es un tabú, porque esas catástrofes, aquellos auténticos genocidios de clases sociales, de grupos étnicos, de grupos religiosos, aquellos auténticos genocidios son difícilmente compatibles con la imagen idealizada que los medios de comunicación y en general los portadores de la que podemos llamar la ideología del progreso nos dan del siglo XX. El siglo XX se presenta como el culmen de una historia irreversible, victoriosa del progreso de la convivencia, del progreso de las ciencias y del progreso de las instituciones democráticas y de los derechos humanos. Y esto es también así. Todas las ideologías tienen un elemento de verdad, aunque lo sofocan en un olvido y también en una irrealidad. La ideología del progreso se basa en la verdad del avance del conocimiento y del avance en la sensibilidad moral para querer transmitirnos la idea de que todos los tiempos pasados fueron peores y que por fin ahora la humanidad, gracias a sus capacidades, ha llegado a la plenitud o a toda la plenitud posible. Y si no es más posible es porque la estamos preparando para pasado mañana. Entonces, esta ideología del progreso no puede entender, silencia conscientemente que el siglo XX ha sido el siglo de los mártires. Nunca en la historia de la humanidad había habido tantas víctimas inocentes. Repito, decenas de millones por hambres, por deportaciones, por bombardeos de la población civil destruyendo ciudades enteras y por la persecución de personas que pensaban de otra manera, incluyendo entre ellos a los cristianos de todas las confesiones religiosas, católicos, ortodoxos y protestantes. El Papa Juan Pablo II, pronto ya santo, ha sido sin duda la figura profética que ha puesto sobre el candelero la luz de los mártires del siglo XX. Él había vivido en primera persona, en su propia piel, el siglo del martirio, en su atormentada tierra de Polonia. Allí la Iglesia sufrió primero la persecución a causa del totalitarismo de los nazis, y luego le tocó el turno al totalitarismo marxista y comunista, hasta fechas bien cercanas a nosotros. La historia del gran Papa mártir él mismo, recuerdan ustedes que él fue abatido por las balas en la plaza de San Pedro y que tuvo que retrasar su viaje a España y concretamente a Ávila por esta circunstancia trágica. El Papa Juan Pablo II, el Papa que podemos llamar el mártir del siglo XX, es una especie de resumen del siglo de los mártires en su propia vida y en su propia biografía. Él antes le había tocado trabajos forzados en las canteras de Solvay, en Cracovia, para librarse de la opresión nazi. Y tuvo que ordenarse de sacerdote en la clandestinidad
haciendo los estudios de seminario en un seminario clandestino organizado con peligro de la vida de los profesores y de los que organizaban aquel seminario en la época nazi y luego comunista. Este Papa, entre otros muchos títulos, bien merece el título de Papa de los Mártires del siglo XX. El Papa San Dámaso, que dicen que era español, del siglo IV, por eso en Madrid tenemos la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, desde hace 2 años con este título. El Papa San Dámaso es conocido en la historia de la Iglesia y en la tradición de la Iglesia como el Papa de los Mártires, porque él fue el que buscó en las catacumbas de Roma y en los lugares donde estaban los memoriales y el recuerdo de los mártires de la época de la persecución de los emperadores romanos, los buscó, hizo que se construyeran memoriales para su culto, favoreció la literatura y la poesía en honor de los mártires, promocionó su culto y por eso se le conoce como el Papa de los Mártires. Pues bien, al Papa Juan Pablo II se le puede conocer también como el Papa de los Mártires del siglo XX. El Beato Juan Pablo II celebró en 1987 la primera beatificación de mártires de la persecución de los años 30 en España. Fue en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, la de las 3 carmelitas descalzas del monasterio de las Carmelitas de Guadalajara, asesinadas en 1936, las primeras reconocidas por la Iglesia como mártires en 1987 por Juan Pablo II. Habían pasado ya 50 años desde su martirio. Desde entonces hasta la última beatificación que hemos celebrado el pasado día 13 de octubre en Tarragona, ciudad preclara también por la sangre de sus mártires, los primeros mártires españoles o del territorio hispano entonces, de los que hay documentación escrita, histórica y testimonios históricos, fueron, como saben ustedes, el obispo San Fructuoso de Tarragona y sus diáconos Augurio y Eulogio, quemados vivos en el anfiteatro de Tarragona en el año 259. Allí celebramos el pasado día 13 de octubre una ceremonia de beatificación presidida por el representante del Papa Francisco, el cardenal Amato, en las que fueron reconocidos como mártires 522 obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que dieron a Cristo el supremo testimonio de su fidelidad en los años 30 del siglo pasado. Con ellos, el número de los mártires que han alcanzado la gloria de los altares en España, mártires del siglo XX, asciende a 1523, de los cuales 11 son ya santos y el resto, 1512, son beatos. Los santos son San Pedro Poveda, sacerdote de Madrid, asesinado en 1936, y los hermanos de las escuelas cristianas de Turón en Asturias, asesinados en 1934, antes de la Guerra Civil, junto con su capellán, el redentorista Inocencio de la Inmaculada, y otro hermano de las escuelas cristianas, Jaime Hilario, San Jaime Hilario, asesinado en Tarragona en 1937. Estos son los 11 que ya son santos. Serán, si Dios quiere, muchos más en los próximos años. En este momento hay en Roma ya, en la Congregación para la Causa de los Santos, unos 2.000 más. Unos 2.000 cristianos españoles que fueron mártires en los años 30. El número de compatriotas nuestros que dieron el supremo testimonio de amor a Jesucristo, uniendo su sangre a la sangre del Señor, se calcula en torno a los 10.000. 7.000 de ellos religiosos, religiosas, sacerdotes y obispos, y el resto laicos. Pero el martirio fue en el siglo XX un patrimonio de muchos cristianos en toda Europa y en todo el mundo. También las iglesias ortodoxas y las comunidades protestantes se vieron enriquecidas con esa gracia.
Juan Pablo II puso de relieve que los mártires abren un camino ecuménico nuevo, pues su sangre fue una ofrenda común basada en la fe que compartimos en Dios y en Jesucristo y en el amor a Dios. En Tarragona estuvieron presentes 2 representantes del Patriarcado Ecuménico, del Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rusa de Moscú, a quienes invitamos a venir y estuvieron presentes en Tarragona. Las cifras de España son enormes, como acabo de decirles, pero palidecen ante las que conocemos de Rusia, por ejemplo. En España fueron 12 los obispos mártires. De estos 12, 10 ya son beatos. En Rusia, ¿saben ustedes cuántos obispos ortodoxos rusos fueron asesinados durante la dominación bolchevique en la Unión Soviética? 250 obispos ortodoxos rusos. En España fueron unos 7.000 los sacerdotes y consagrados y consagradas asesinados por su condición de tales. En Rusia las cifras son verdaderamente escalofriantes y desconocidas. Ascienden a 200.000 miembros del clero y del monacato ortodoxo ruso. En 1917 había en Rusia más de 1.500 monasterios. En 1938 no había ninguno, con las puertas abiertas. Solo entre 1937 y 1938, fíjese qué fechas, y con qué coinciden en nuestro país. En los años 1937 y 1938 fueron arrestados en Rusia 165.000 sacerdotes y religiosos ortodoxos, de los cuales fueron fusilados 105.000. En esos años, en 1937 y en 1938. Tenemos la orden de Stalin por la que se iniciaron las operaciones el 5 de agosto de 1937. Es la orden número 00447, que ha sido ahora descubierta en los archivos de la KGB. Mencionemos al menos solo el nombre del arzobispo ortodoxo de Petrogrado, San Petersburgo, Benjamín, fusilado en 1922 y canonizado por la Iglesia Ortodoxa Rusa en 1992. Él escribía en su última carta: los tiempos han cambiado. Ha surgido la posibilidad de padecer sufrimientos por amor a Jesucristo. Poco antes de que le fusilaran. Cuando en 1939 la persecución termina en España, la vorágine persecutoria continúa en la Unión Soviética y se reproduce en muchas otras partes de Europa, que siguió siendo espectadora del martirio de los cristianos de todas las confesiones cristianas, además del holocausto de los judíos desatado por los nazis. El tributo de sangre del clero polaco, católico, después de la invasión de Polonia por Hitler en 1939, cuando ya había acabado la persecución en España, fue enorme. Desde 1939 a 1945 fueron asesinados unos 3.000 sacerdotes polacos, de los cuales 1.992 en los campos de concentración. Solo en el campo de concentración de Dachau, en las afueras de Múnich, murieron 787 sacerdotes polacos. Entre estos últimos, voy a recordar unos nombres: el obispo auxiliar de Leszlau, Miguel Kozal, envenenado con una inyección letal y beatificado luego por Juan Pablo II en Varsovia en 1987. Como también hay que mencionar que todavía en 1984 fue arrojado vivo al río Vístula el joven sacerdote de Varsovia, Jerzy Popieluszko, beatificado en 2010 por decreto de Benedicto XVI. Del ámbito de lengua alemana conocemos bien el nombre, el rostro y la historia y la peripecia martirial de cerca de 700 obispos, sacerdotes, consagrados y laicos que murieron perseguidos por su fe. Hay un libro de 2 volúmenes en los que aparecen sus datos.
Recordamos aquí, algún nombre solamente, a Santa Teresa Benedicta de la Cruz de Liechtenstein, martirizada en Auschwitz en 1942, cerca de Cracovia, de quien Juan Pablo II dijo que su vida era como la síntesis de nuestro siglo. Mencionamos también a dos jóvenes sacerdotes alemanes, el beato, ya beatificados los dos, Karl Leisner, asesinado en 1945, y el beato Gerhard Hirschfelder, asesinado en 1942, guillotinados. Hitler guillotinó a más de 17.000 personas. Al obispo que mencionamos también, al obispo de Szatmár, en Rumanía, Juan Scheffler, estos todos hablaban alemán, aunque eran de Rumanía, eran de origen alemán y tenían comunidades alemanas, que fue asesinado en 1952 en Rumanía y beatificado en el año 2011. De entre los miles de mártires de Ucrania, está Ucrania ahora en los telediarios, entre los miles de mártires de la Ucrania soviética, han sido beatificados ya 28 greco-católicos, son católicos de rito oriental. Entre ellos 9 obispos, muertos todos a causa de la persecución bolchevique entre 1947 y 1973. De Croacia conocemos las fotografías y las biografías de 663 mártires de las épocas nazi y comunista. Entre ellos 4 obispos, de los que quiero mencionar solamente al beato Luis Stepinac, arzobispo y cardenal de Zagreb, muerto en 1960 a causa de la prisión, de las torturas y de los suplicios. Estas breves referencias no recogen en su integridad, ni mucho menos los datos referentes a Europa solamente. Por lo que respecta a México, China, Vietnam y Corea y otras partes del mundo, hemos de contentarnos con evocar a sus miles de mártires cristianos, dando tan solo una pincelada sobre la persecución de México entre 1926 y 1929. Muchos sacerdotes fueron asesinados entonces en México solo por celebrar la Eucaristía, que estaba prohibido. Conocemos el nombre de al menos 90 asesinados por las tropas federales de calles. También hay mártires laicos de México que fueron muertos por ser católicos, en algunos casos resistentes pacíficos a las leyes represoras de la libertad religiosa. En el año 2005 fueron beatificados 9 de estos laicos, junto con 2 sacerdotes, en el estado de Jalisco, en México. Mencionamos al beato Anacleto González Flores, abogado, que encabezaba aquella lista. Y en el año 2000 Juan Pablo II había canonizado al sacerdote San Cristóbal Magallanes y 24 compañeros mártires de México. Pero el más conocido en España, de todos los mártires mexicanos, ya en los años 20 y 30, fue el sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro, fusilado el 23 de noviembre de 1927 y beatificado en 1988. Fue asesinado sin juicio alguno delante de las cámaras y de los invitados del presidente Plutarco Calles. No cabe duda, el siglo XX ha sido el siglo de los mártires. Más que en toda la historia junta anterior del cristianismo. Ha habido más mártires en el siglo XX que en los 1900 años anteriores juntos. Una gran persecución se desató contra los cristianos en todo el mundo y particularmente en Europa. Solo teniendo presentes estos amplios horizontes, solo teniendo presente este amplio horizonte, es posible entender en su justa medida lo que pasó en España en los años 30 del siglo pasado. El mundo quiere olvidarlo y quiere ocultarlo o difuminarlo de 1000 maneras distintas. Pero Juan Pablo II lo sabía bien y quería ponerlo sobre el candelero. Es un inmenso tesoro espiritual desconocido el de los mártires del siglo XX. ¿Por qué aquel empeño del Papa Santo, ya pronto santo? ¿Por qué? Voy a tratar de explicar en esta segunda parte de mi intervención, después de haber descrito a grandes rasgos en la primera parte
datos básicos, absolutamente desconocidos. No los encontrarán ustedes en ningún libro de historia. No ha pasado nada. En los libros de historia que estudian nuestros estudiantes, tal vez en la Católica de Ávila no aparecen estos datos. Es que no cuadra. El mundo lo olvida. ¿Por qué el Papa Santo se ha empeñado en que no lo olvidemos? El Papa polaco y santo estaba convencido de que así como los mártires romanos fueron, sin duda, los mártires romanos de los 3 primeros siglos, fueron la semilla de la que brotaron los frutos de la evangelización de Europa en el primer milenio, así también la sangre de los mártires del siglo XX está llamada a fecundar la evangelización del tercer milenio, la nueva evangelización. Europa fue evangelizada en 800 años, los primeros 800.000 años. Rusia, Moscú ha celebrado hace poco el milenio de su bautismo. En 800 años toda Europa era cristiana. Las tribus germánicas, las tribus orientales, por supuesto el mundo griego y romano en primer lugar. Y en aquella obra evangelizadora, lenta, de 800 años, pero eficaz y relativamente rápida para los cambios culturales, el cambio cultural que aquello significó, la sangre de los mártires fue fundamental. El tercer milenio ha de ser evangelizado también, y no lo será sin la intercesión de los mártires del siglo XX. Los mártires del siglo XX son personas de la misma fibra espiritual que los de los primeros siglos y los mártires de todas las épocas. Son cristianos que, llegada la hora de la verdad, se mostraron capaces de no poner nada por delante de su fidelidad a Jesucristo, de su fe. Prefirieron morir a traicionar su fe. En el año 259, como dije antes, el obispo Fructuoso de Tarragona y sus diáconos escucharon al gobernador romano que les pedía que quemasen incienso a la estatua del emperador que estaba en el anfiteatro de Tarragona. Ellos no lo hicieron. Dijeron que ellos no adoraban más que al Dios vivo y verdadero que ha creado el cielo y la tierra. Entonces fueron quemados ellos vivos en el anfiteatro. En 1936, el joven sacerdote menorquín del pueblo de Ferreríes, en Menorca, Juan Huguet, que acababa de decir la primera misa, tenía 23 años. Un militar que llegó a su pueblo le dijo que si no quería morir, escupiera el crucifijo que llevaba en la sotana, que le habían mandado quitarse y que se había caído al suelo. Escupe el crucifijo. No lo hizo y fue asesinado a sangre fría de un tiro en la cabeza en el ayuntamiento de Ferreríes. Este ha sido beatificado el pasado día 13 de octubre en Tarragona, con la presencia de sus hermanos, una hermana y un hermano que tienen ahora 93 años. Claro que aquel tenía 23 años en el año 36. Los perseguidores siempre tienen una excusa política, una razón política. Puede ser traición a Roma, o traición a la revolución, o traición al progreso. Pero en el corazón de los mártires siempre hay un amor más fuerte que la muerte, y en la intención de los verdugos un odio objetivo, digo objetivo, no sin juzgar las intenciones de su alma, que Dios solo conoce, pero hay un odio objetivo a la fe que profesan sus víctimas. No la quieren. Para los romanos, la fe cristiana era la corrupción del civismo y del orden en el imperio. Si no se adoraba al emperador, se iba a desmoronar el imperio. Es lo que pensaban. Los revolucionarios de la Europa del siglo XX
Pensaban que la fe cristiana, como cualquier fe religiosa, era el opio del pueblo o el veneno que paraliza las fuerzas del superhombre. Tanto la Roma pagana, feliz y madre, como el Estado totalitario supuestamente creador del hombre nuevo, ocupaban de hecho el lugar de Dios y violentaban por tanto la conciencia de quienes no pueden reconocer otra divinidad que la de aquel que ha creado el cielo y la tierra y que ha revelado plenamente lo que significa su omnipotencia en la debilidad de la cruz de Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante el culto de los mártires? Primero, reconocer su existencia. Luego, el culto de los mártires para la evangelización y para la nueva evangelización en concreto. Por tres razones. Tres razones que voy a tratar de resumirles. Una primera de carácter general, otra de carácter especial para el siglo XX y la otra de carácter actual para lo que pasa ahora en nuestra época en el año 2014. La de carácter general es la siguiente. Los mártires son los primeros evangelizadores, están llamados a ser los primeros evangelizadores del tercer milenio, como lo fueron siempre en la historia de la Iglesia. Primero, básicamente y con carácter de generalidad, porque la Iglesia florece como comunión de los santos. El Evangelio no prende en el corazón de los hombres a base de discursos, ni siquiera de grandes predicaciones y homilías, ni siquiera de grandes lecciones, y menos todavía a base de palabrería cargada de tópicos dictados por las modas culturales o políticas de cada momento. De esa manera no se evangeliza. No llega al corazón de los hombres el Evangelio. El Evangelio atrae y cautiva la mente y la voluntad de los hombres en virtud del testimonio de los santos. El testimonio de los santos es el cauce ordinario de la gracia de Cristo. Y los santos mártires son quienes han vivido la comunión con el santo de los santos y con el mártir de los mártires, literalmente, uniendo su sangre a la sangre del testigo fiel que es Jesucristo. Por eso la Iglesia, después de Jesucristo, de Dios, y después de a la Madre de Dios, venera a los mártires como el prototipo de la santidad. Los mártires están por delante de todos los demás santos, incluso por delante de Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta hoy celebramos y que él era bien consciente de lo que significan los mártires en la vida de la Iglesia. No es posible una Iglesia sin santos y sin mártires. Y sin mártires no es posible. A vosotros os perseguirán. A mí me han perseguido. Y a vosotros os perseguirán. Y no es el discípulo mayor que su maestro. Y una iglesia sin mártires no es la iglesia de Jesucristo. La veneración de los mártires acompaña a la Iglesia desde sus orígenes, por estas palabras del Señor. ¿Y por qué? Porque es un poco incomprensible. ¿Por qué no puede una Iglesia sin mártires? Bueno, ¿y por qué Dios no puede manifestar su omnipotencia sin la cruz? Es la misma pregunta y la misma razón. Porque existe el misterio de la iniquidad, de la injusticia y del mal, que es una de las cosas que la ideología del progreso no quiere ni oír hablar de ella. Y por eso es ideología, porque oculta la realidad del mundo y del hombre.
para la ideología del progreso no hay misterio del pecado y la iniquidad. Como mucho hay insolidaridad. Y todo el mundo es solidario. Eso sí. Pero el misterio del mal no existe. Y Jesús hace referencia a eso. Pero el misterio del mal, dado que Dios respeta la libertad de los hombres de manera divina, el misterio del mal no puede ser vencido con el mal, a base de más mal, sino que solo puede ser vencido con el bien, y con el amor, y con el perdón. Y por eso Jesús aceptó la persecución, libremente la suya, y la anunció a sus discípulos. Y es un criterio de si somos discípulos o no de Jesucristo. Y por eso la Iglesia venera a los mártires más que a los otros santos. Ellos se han configurado con Jesucristo en su muerte salvadora, vencedora del mal y de la muerte. Y sobre los sepulcros de los mártires se celebra el sacrificio de la misa, que actualiza el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esto fue una de las cosas que se hizo literalmente en Roma. En las catacumbas se celebraba la misa sobre el sepulcro de los mártires. Por esta razón. Y todavía en los altares actuales ahí suele haber, está aconsejado que lo haya, una pequeña piedra como una reliquia a poder ser de un mártir. Ellos son los testigos primeros porque completan de modo muy especial lo que falta a la pasión salvadora de Jesucristo, como dice San Pablo. ¿Y qué le falta? Objetivamente nada, Cristo lo ha hecho todo. ¿Pero qué le falta? Le falta que la aceptemos. Le falta este testimonio supremo del amor que los bautizados debemos ofrecer al Señor aceptando la muerte y ofreciendo el perdón como el mismo Jesucristo. Eso le falta para que sea plenamente eficaz la obra de la cruz. Por eso, sin mártires no hay iglesia. Y esto es una razón general que vale para el siglo XX, como valió en el siglo V y como valió en los demás siglos donde la evangelización de América, de Asia, de África, no se hizo sin la sangre de los mártires. Segundo, lo específico del siglo XX y del siglo XXI. La Iglesia florece cuando, siguiendo el ejemplo de los mártires y de Jesucristo, se aparta de los ídolos para volverse al Dios vivo y verdadero. Los mártires del siglo XX han sido testigos de la gran causa de Dios, como los llamaba Juan Pablo II en la exhortación apostólica Tercio Milenio Adveniente de 1994. Son los testigos de la gran causa de Dios en medio de un siglo del ateísmo de masas y de la cultura atea de origen europeo, gestada en Europa en los últimos 300 años. Esto es lo nuevo de nuestra época, que hace que el testimonio de estos hombres y mujeres, hermanos nuestros, adquiera una peculiaridad que los distingue de los de las épocas anteriores. Fueron precisamente las ideologías ateas de uno y otro signo político, porque la ideología, el ateísmo, está en todos los ámbitos políticos, como hemos visto en la historia del siglo XX. Es una cuestión más profunda que la política. Fueron precisamente las ideologías ateas de uno y otro signo político las que hicieron abatirse sobre el mundo y en particular sobre Europa todo lo contrario de sus falsas promesas. Prometieron vida y trajeron la muerte de millones de víctimas. Prometieron libertad y trajeron la opresión de pueblos y sociedades. Prometieron paz y trajeron las guerras más destructivas de toda la historia. Ahora estamos conmemorando el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ese fue el contexto histórico del martirio de los cristianos y de la muerte de millones de víctimas inocentes. Las ideologías ateas del siglo XX, con raíces en los 2 siglos anteriores. Los mártires dan testimonio de todo lo contrario de las ideologías ateas.
Ellos no antepusieron nada al amor a Dios, ni siquiera la propia vida. Esa es su gran lección. Nos enseñan con su vida y sobre todo con su muerte el camino que conduce de verdad a la libertad, a la justicia y a la paz. Ellos fueron capaces de resistir a la injusticia y a la opresión, sin traicionar su conciencia, ni el amor a Dios. ¿Por qué? Porque esperaban el cielo. Otra cosa que nunca se menciona en la cultura de la ideología del progreso, y a veces ni en la Iglesia. Porque esperaban la resurrección y la vida eterna. Sí, este mundo nuestro deja de tener sentido pleno cuando es convertido en la meta última de la vida humana. Si no hay cielo, no hay tierra tampoco para el hombre. Es muy difícil construir la justicia en la ciudad de los hombres cuando esta tarea es fiada exclusivamente a las capacidades y a la justicia humana. El siglo XX lo ha puesto de relieve. Ya lo sabíamos teóricamente, pero el siglo XX es la demostración empírica que habla de esta imposibilidad con la elocuencia de los hechos. Renegar de Dios es renegar a la postre también del ser humano. Solo Dios basta. Decimos en esta ciudad de Ávila, solo Dios basta. Cuando se acoge el amor infinito de Dios, el ser humano lo tiene todo. Todo aquello a lo que aspira en último término desde sus capacidades más nobles y más profundas. Quien ha encontrado ese tesoro ya no le falta nada y por eso puede entregar su vida libremente por causa del amor y de la justicia y perdonando sin odio y sin rencor a quienes se la quitan, porque en realidad no les quitan nada. Por eso es posible el milagro del perdón. Todos los mártires murieron perdonando. Tu gracia, oh Dios, vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Tercero, y termino, razón actual de por qué los mártires del siglo XX, sin ellos no habrá evangelización, no habrá nueva evangelización, como nunca la ha habido. El ateísmo sigue secando, agostando la vida espiritual y cultural de la Europa de nuestros días, con una tendencia a una expansión progresiva a todo el mundo. Ahora bajo la forma del relativismo hedonista que va camino a poner de nuevo en cuestión los derechos humanos fundamentales de las personas, como sucedió en el siglo XX. Se pretende olvidar a los mártires porque ellos son testigos de la verdad del Evangelio y de la verdad del ser humano, que les convirtió en hombres capaces de salir de sí mismos y de ir al encuentro del otro con un gesto de fraternidad y de perdón. Y como esta es la situación de nuestro tiempo, como culturalmente y espiritualmente no hemos avanzado fundamentalmente nada respecto del contexto histórico que causó el martirio a tantos hermanos y hermanas nuestras y la muerte a tantos y a tantas víctimas inocentes, por eso es actualísima la intercesión de los mártires del siglo XX, para nuestro hoy y para el mañana de la Iglesia. La Iglesia no va a olvidar a sus mártires. La Iglesia que desea evangelizar el tercer milenio no puede olvidar a sus mártires. Ella es enviada a la misión en comunión con ellos, testigos del Dios vivo, cuya fuerza se muestra, la fuerza de Dios, en la debilidad de la cruz y en la caridad del perdón. Y ya conclusión del todo, entonces, si queremos un tercer milenio iluminado por el Evangelio, donde se pueda vivir para la gloria de Dios, de modo que todos los seres humanos, los débiles y los fuertes, los sanos y los enfermos, todos puedan vivir su humanidad y ser respetados y amados como personas dotadas de una dignidad inviolable, ¿qué hemos de hacer? Hemos de vivir el Evangelio y comunicarlo de todas las maneras posibles, sin olvidar a los mártires. ¿Cómo no los olvidamos? Conociéndolos, leyendo estos libros.
Aquí están en estos dos libros que se titulan, editados por la BAC hace 2 meses, Mártires del siglo XX en España. 3.000 páginas donde están la biografía de todos y cada uno de los 1.523 hermanos nuestros, españoles, franceses, portugueses, cubanos, colombianos, que murieron en España. Por eso decimos mártires del siglo XX en España, porque no todos eran españoles. Había hermanos de las escuelas cristianas que eran franceses y que estaban en España y no los mataron por ser españoles, sino por ser católicos. Y igual que fuesen argentinos, colombianos, españoles o franceses. Mártires del siglo XX en España. Aquí está la historia de cada uno de ellos, que habla por sí misma. Hay que leerla. No todas, son 3.000 páginas, pero algo. Y aquí tienen ustedes la foto de todos ellos. Este es un álbum en el que están las fotografías y los nombres de todos ellos. Los nombres, el lugar de nacimiento, el lugar del martirio de los 1.523. Con estos dos libros tienen ustedes el rostro, la cara, la vida y la peripecia histórica de los que hasta ahora son ya oficialmente reconocidos como mártires del siglo XX. Leyendo, viendo, oyendo, y hay música. Hemos hecho la misa de los mártires del siglo XX compuesta por el coro y orquesta de la JMJ de Madrid. Hay himnos para estos mártires, ya hay alguna película. La película que se titula Un Dios prohibido es excelente. Se puede ver, es la historia del martirio de 52 jóvenes de entre 21 y 29 años, claretianos en Barbastro, asesinados en grupos de 15 o de 12 en 4 días en Barbastro en el año 1936. En esa película está estupendamente relatada esa historia. Muchas gracias por su atención. A la entrega del 11º premio de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila. Al alumno que haya concluido sus estudios durante el curso pasado con el mejor expediente académico. Tiene la palabra don José Manuel Serrano, presidente de la Asociación Amigos de la Universidad Católica de Ávila, para leer el acto del jurado.
En Ávila, siendo las 19:30 horas del día 13 de enero de 2014, se reúne en la sede de la asociación el jurado calificador del 11º premio al mejor expediente académico fin de carrera, Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila, que está compuesto por don José Manuel Serrano Álvarez, don Pablo Casillas, don José Ignacio Dávila, don Carlos Canelo, don Ladislao García Segovia y don Francisco Trullén Galve, todos ellos miembros de la Junta Directiva de la Asociación, y en la que actúa como presidente don José Manuel Serrano y como secretario don Francisco Trullén Galve. Estudiadas las solicitudes presentadas, de acuerdo con las bases de la convocatoria y tras las oportunas deliberaciones, el jurado decide por unanimidad otorgar el 11º premio al mejor expediente académico fin de carrera, Asociación de Amigos de la UCAD, al alumno de la Universidad Católica de Ávila, don Borja Pérez Galán, natural y domiciliado en Ávila, quien, habiendo cursado la titulación de licenciado en Derecho en esta universidad, ha finalizado estos estudios en el año 2013 con brillantes calificaciones y una nota final de 8,8. La asociación expedirá el correspondiente diploma acreditativo de este galardón, que será entregado al interesado junto con la dotación económica correspondiente, que es de 1.500 euros, en el transcurso de los actos de la festividad de Santo Tomás de Aquino. Acérquese el alumno don Borja Pérez Galán para recoger el premio. Se va a proceder a la entrega del primer premio al mejor expediente académico para alumnos de bachillerato de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila. Tiene la palabra don José Manuel Serrano para leer el acta del jurado. En Ávila, siendo las 19:15 horas del día 4 de noviembre de 2013, se reúne en la sede de la asociación el jurado calificador del primer premio al mejor expediente académico para alumnos de bachillerato que convoca la Asociación de Amigos de la UCAD. Está compuesto por las mismas personas citadas anteriormente. Estudiadas las solicitudes presentadas de acuerdo con las bases de la convocatoria y tras las oportunas deliberaciones, el jurado decide por unanimidad otorgar el primer premio al mejor expediente académico para alumnos de bachillerato Asociación de Amigos de la UCAD a la alumna abulense doña Nuria Núñez Crespo, quien ha finalizado sus estudios de bachillerato con una nota final de 9,06. La asociación expedirá el correspondiente diploma, que será entregado junto con la dotación del premio de 1.500 euros en el transcurso de los actos de la celebración de Santo Tomás de Aquino. Acérquese la alumna doña Nuria Núñez Crespo para recoger el premio.
se va a proceder a la entrega de la quinta beca de investigación de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila. Tiene la palabra don José Manuel Serrano para leer el acta del jurado. En Ávila, siendo las 19 horas del día 15 de abril de 2013, se reúne en la sede de la asociación el jurado calificador de la quinta beca de investigación Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila. Está compuesto, como los anteriores, por las mismas personas antes citadas. Estudiadas las solicitudes presentadas, de acuerdo con las bases de la convocatoria y tras el informe previo del jurado calificador, la Junta Directiva decide por unanimidad otorgar la quinta beca de investigación Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila al proyecto de innovación educativa, diseño, implantación didáctica y evaluación de resultados de un aula didáctica multimedia, que está dirigido por la profesora doctora doña Ana Isabel Gómez Vallecillo. La asociación expedirá el correspondiente diploma acreditativo de este galardón, que será entregado a la interesada junto con la dotación del premio, 4.000 euros, en el transcurso de los actos de la festividad de Santo Tomás de Aquino. Va a recoger el premio, porque no puede estar presente la directora del equipo, doña Ana Isabel Gómez, la compañera doña Mercedes Sánchez. Excelentísimo y reverendísimo don Juan Antonio Martínez Camino, excelentísimos señores vicerrectores, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles, militares y eclesiásticas, profesores, personal de administración y servicios, alumnos y familias que nos acompañáis, queridos amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar a todos ustedes las gracias por haber acudido en esta mañana y acompañarnos en esta celebración del acto de Santo Tomás de Aquino, poniendo de manifiesto el aprecio que tienen hacia nuestra universidad. Agradezco especialmente a Monseñor Martínez Camino, en nombre de toda la comunidad universitaria, su presencia entre nosotros y la brillante lección sobre los mártires del siglo XX que acabamos de escuchar como base de esa nueva evangelización que nos propone el Papa actual. Muchísimas gracias por esta conferencia, que la verdad que nos remueve a todos por dentro, y creo que es un aliciente para no olvidar de dónde venimos y la sangre de mártires que corre por nuestras venas, máxime en una universidad católica como la nuestra. Vaya mi felicitación a los dos alumnos, a Borja Pérez, por este premio al mejor expediente académico en la licenciatura de Derecho, y esperamos que sigas cosechando pues estos éxitos con el esfuerzo que has manifestado hasta ahora para conseguirlo. Felicitamos también a la alumna Nuria Núñez por el premio al mejor expediente de bachillerato que ha ingresado en la universidad este año. Deseamos también que sigas cosechando éxitos en la universidad con la constancia y el esfuerzo que se requiere para lograr altas metas. Enhorabuena también al equipo de investigación que ha conseguido esta quinta beca otorgada por la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila. Todos vosotros, profesores y estudiantes, representáis a vuestros compañeros y sois un ejemplo de la labor que se desarrolla en nuestra universidad.
y por ello, en nombre de toda la comunidad universitaria, os reitero mi más sincera felicitación por el éxito que habéis obtenido, felicitando también, como no, a vuestras familias, a vuestros padres, a vuestros esposos y esposas, que son una parte importante en la tarea de conseguir éxitos. La fiesta de Santo Tomás es un día de celebración y agradecimiento, día para reconocer el esfuerzo y el trabajo de alumnos y profesores, investigadores y de todo el personal docente de nuestra universidad. Nuestra Universidad Católica se caracteriza por dar prioridad a la formación integral de la persona. Esta formación integral recibía en tiempos de Santo Tomás el nombre de sapiencia, es decir, aquella forma superior de conocimiento en la que se integran los distintos saberes. La universidad es un lugar privilegiado para ampliar los horizontes, abriéndose a la totalidad del saber humano. De aquí la importancia del estudio de las humanidades, que en definitiva no es sino el estudio del hombre. Pero formación integral significa sobre todo el crecimiento como personas en todos los órdenes. Los antiguos se verían sorprendidos al comprobar que la universidad no siempre hace mejores a quienes enseñan o a quienes aprenden, y no les faltaría razón. ¿De qué nos serviría formar excelentes profesionales, médicos, abogados o empresarios si carecen de una visión armónica del saber y del mundo, si no están preparados para hacer frente a los problemas éticos y morales que en el ejercicio de su profesión les va a plantear inexorablemente? Hay una famosa carta de Santo Tomás de Aquino a un joven estudiante, Fray Juan, en la que el santo le da algunos consejos para mejorar el estudio. Entre estos consejos hay algunos referidos al método de estudio, como por ejemplo, proceder de lo más fácil a lo más difícil. Es el típico proceso del análisis. En el 13, atender a lo que se lee y escucha. Consiste en centrar toda la atención en la lectura y en las clases. En el número 12 dice, retener en la memoria cuanto de bueno se escuche, sin importar quién lo haya dicho, pues es al que lo ha escuchado a quien le servirá. El consejo 14 se trata simplemente de aclarar las dudas en lo posible. El 15 es memorizar a la vez que entender lo más que se pueda la materia de estudio. Y finalmente la advertencia 16 consiste en no estudiar aquellos temas que desborden nuestras capacidades intelectuales. Pero junto a estas recomendaciones, Santo Tomás recuerda que para el estudio no basta únicamente tener un método adecuado, sino que es necesario tener un modo de vida coherente. De aquí el programa de vida que ofrece Santo Tomás. Purifica tu conciencia, no abandones el tiempo dedicado a orar, muéstrate amable con todos, no dejes de imitar los ejemplos de los santos y hombres buenos. Y yo creo que hemos recibido en esta lección claros ejemplos de santos y hombres buenos que han dado su vida por la fe, que han sido los mártires. Muchos de ellos pues son compatriotas nuestros, son abulenses. Hay un gran puñado también de santos mártires abulenses. Santo Tomás recuerda que la búsqueda de la verdad y por tanto el estudio es una facultad que implica a todo el hombre. La universidad debería ser el lugar donde uno no solo aprende más cosas, adquiere más conocimientos, sino sobre todo donde uno es mejor persona, es más hombre, donde crece su humanidad. Santo Tomás termina en la breve carta advirtiendo al joven estudiante: siguiendo estas indicaciones, echarás ramas y darás frutos útiles en la viña del Señor, mientras vivas. Si sigues estos consejos, podrás alcanzar aquello a lo que aspiras. Y nos dice en la actualidad el Papa Francisco:
el único motivo por el cual tenemos algo que hacer en el campo de la educación es la esperanza en una humanidad nueva según el designio divino. Es la esperanza que brota de la sabiduría cristiana de que Jesús resucitado nos revela la estatura divina a la cual estamos llamados. Aprovecho esta ocasión para mostrar nuestro agradecimiento a cuantos colaboráis con la Universidad Católica de Ávila, en primer lugar a todo el personal, a todos los trabajadores, cómo no a la Asociación de Amigos, a las instituciones abulenses. Saludo especialmente al presidente de la Diputación, que nos ha querido acompañar esta mañana, al Ayuntamiento de Ávila, a la Junta de Castilla y León, a las cámaras de comercio, a CONFAE, a la Escuela de Policía, al patronato, a fundaciones, empresas, colegios profesionales, a centros sanitarios y educativos. En fin, no me quiero olvidar de los medios de comunicación que tanto también contribuyen a hacer visibles nuestro trabajo de cada día. Muchas gracias a todos los que colaboráis con la Universidad Católica de Ávila. Es para nosotros necesario vuestra ayuda, vuestro apoyo, vuestra compañía, que yo aprovecho para agradeceros. Gracias por apostar por un proyecto tan ilusionante como el de la Universidad Católica de Ávila. Nosotros, nuestra misión es formar hombres y mujeres, los mejores profesionales, los mejores cristianos comprometidos con la sociedad, capaces de construir un mundo mejor para todos. Hoy le pedimos a nuestro santo patrón que nos conceda un feliz curso a todos y aprovecho también la ocasión para saludar a todos nuestros alumnos online, que seguro que muchos de ellos nos están siguiendo por streaming esta mañana en la celebración de este acto. Muchas gracias a todos y a continuación nos ponemos en pie para cantar el himno universitario. Se levanta la sesión. Están todos ustedes invitados a un vino en el hall.